En los últimos días ha trascendido una medida propuesta por el programa para las votaciones del partido de reciente creación Sumar, dirigido por la actual ministra Yolanda Díaz. En dicho programa y la propuesta que ha copado las redes sociales y los medios de comunicación, dicho partido propone una herencia universal de 20.000 euros al cumplir los 18 años. La actual ministra de Trabajo, en el lanzamiento de su nuevo partido para las sucesivas citas electorales de este año, habría presentado como medida estrella la dotación, como decimos, de 20.000 euros por parte del Estado a todo joven que cumpla los 18 años, según ella, como una forma de beneficiarse de su inicio en la vida adulta. Bien, esta medida, que ha sido anunciada, y aunque parezca mentira, de manera seria por la actual ministra de Trabajo, da pie a que en este vídeo expliquemos si esto es populismo, demagogia, cuál es la diferencia entre ambos términos y el preocupante auge de los discursos demagogos y de la política populista en los últimos años, especialmente al haber mayor competencia dentro de la oligarquía de partidos, es decir, a haber nuevos partidos, estos tienen que arañar y horadar votantes a los nuevos y generalmente lo hacen con propuestas o bien demagogas o bien populistas. La demagogia es una figura retórica que se basa en presumir de lo que no se tiene o exagerar el valor de lo que se tiene o pedir lo imposible, con la finalidad de generar placer, de generar complicidad con aquel que escucha al demagogo. En política, obviamente, esto se emplea para conseguir el congraciamiento de aquel que escucha y, por lo tanto, que esa persona vote al demagogo. Y esto se practica hoy en día de manera extensiva en todos los partidos, pero especialmente quizá más en los partidos de tinte nacionalista, ya que tienden a exagerar o a crear aquello que no existe en las características nacionales de la estatalización que ellos defienden de esos rasgos culturales, bien en el ámbito regional o bien en el ámbito nacional. El populismo es algo completamente diferente, es una corriente política que ha existido desde siempre, pero que en la era moderna ha tenido especiales momentos de trascendencia, aunque ha durado poco porque es insostenible en el tiempo. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, sería un claro ejemplo de política populista. El populismo es atender a aquello que el pueblo desea o pide sin tener en cuenta el coste o los recursos necesarios para satisfacer dichas demandas. En otras palabras, el populismo sería atender los deseos, las necesidades o las apetencias de lo popular, aunque para ello se genere un gran daño porque no se tiene en cuenta el coste o lo necesario para atender dichas demandas. Pues bien, este sería un clarísimo ejemplo de política en la que no se emplea la demagogia, porque no hay halagos, ni exageración, ni creación de algo artificial con la finalidad de halagar a alguien, sino pura y llanamente populismo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la medida que pretende o que propone Yolanda Díaz, aun sabiendo y siendo totalmente inverosímil para cualquier ciudadano con una inteligencia media en España, para llevarlo a cabo se necesitaría tal cantidad de recursos que, además, en la situación actual en la que se encuentra económicamente nuestro país, iría indefectiblemente a una catástrofe sin precedentes. Y es muy fácil advertir por qué. Si vamos al Instituto Nacional de Estadística y advertimos la población que actualmente va a cumplir los 18 años, nos encontramos que esta se encuentra alrededor del 500.000 de personas. Si multiplicamos la cantidad que Yolanda Díaz dice querer darle a estas personas en el año que cumplen 18 años, pues este año, haciendo una simple multiplicación, 20.000 por 500.000, nos encontramos que habría que satisfacer la cantidad de 10.000 millones de euros solamente para darle esos 20.000 euros a los ciudadanos o a las personas que cumplan los 18 años. Esta cantidad es un auténtico disparate para los presupuestos generales del Estado, a pesar de que ya están bastante disparatados con las consecuencias que sabéis y que advertimos en este canal. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, esta cantidad superaría por 3.000 millones el presupuesto general de sanidad.
sería el doble del presupuesto de educación y estaría muy cerca del gasto de defensa. Una auténtica barbaridad. Y es cierto que hoy en día la política se está desarrollando de manera especialmente acentuada en estos términos y sobre todo está desarrollando una política excesivamente populista. ¿Por qué? Pues porque en los regímenes políticos, sobre todo en las elecciones legislativas, en las que son para cámaras, para votar para el Congreso, para una asamblea, para un ayuntamiento, cuando la votación, como en otros países, no está dirigida a elegir candidatos y representantes, lo cual no sucede en España porque es una partitocracia, tiene un sistema proporcional, 68.3 de la Constitución. La votación no se da por atención a las necesidades. Por ejemplo, en un pueblo o en un distrito pequeño se votará a aquel que tenga la capacidad o de manera más hábil conecte con las necesidades de su electorado, si necesitan carreteras o un hospital en ese distrito o en ese pueblo, o lo que quieren los ciudadanos en ese sitio, que es lo que pasa en los sistemas representativos. Ahora bien, en los sistemas como el español, donde lo que se votan son siglas por identificación, no por representación, no para que alguien represente en una cámara o en un sitio las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, sino por identificación, este es o dice ser liberal, comunista, conservador, socialista. Esto genera exclusivamente que la gente acuda a las votaciones para depositar un voto en el que ese partido tiene luego carta blanca para hacer lo que le dé absolutamente la gana. La votación y la movilización para la votación del electorado se produce por identificación. Por lo tanto, los partidos pueden, sin ningún tipo de rubor, prometer el oro y el moro y lo imposible, conectando o dirigiendo a conectarse exclusivamente con el sentido común popular, lo que quiere o lo que desea ideológicamente de manera popular y superficial su electorado. En este caso concreto, ayudas o subsidios o que el Estado provea de ciertos aspectos económicos, pero por ejemplo en otros partidos pues acabar, bloquear totalmente la inmigración, lo cual sin una alternativa o sin un plan de natalidad sería una catástrofe para España y solo hay que atender por ejemplo al mismo gráfico que he puesto del Instituto Nacional de Estadística para comprobar cómo en los últimos años la natalidad ha ido decreciendo de manera exponencial. Por ejemplo, el año pasado, en vez de medio millón, como se olvida ver en los últimos años, estamos ya en 300.000 nacimientos solamente, una caída muy significativa de más del 30%, que bueno, pues veremos cómo se subsana esto. En consecuencia, otros partidos, como por ejemplo Vox, que propugnan el bloqueo, la limitación estricta de la inmigración, pues tendría unas consecuencias realmente graves para la economía sin un plan alternativo o sin una paulatina transformación de los planes económicos de trabajo y de mano de obra que tiene actualmente el gobierno de España a otro diferente basado pues, en la incentivación de la natalidad. Y por último, ¿el populismo y la demagogia son malos o son nocivos en sí mismos? No, el populismo y la demagogia son herramientas y son corrientes políticas que se han dado, como digo, desde siempre. El problema y lo que sí es preocupante y lo que sí debemos atender es que cuando la gran mayoría de la política y de la opinión pública que está y deriva, porque está dirigida por la política, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, se centran y se pasan el día dirimiendo y debatiendo sobre aspectos populistas, quedan no olvidados, desterrados de la conciencia pública asuntos de realmente trascendencia nacional, como son el tema de la deuda, el tema del paro, la situación económica, la situación de defensa respecto a nuestras amenazas, o la defensa y el ejercicio de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Todo esto, como no se habla ni se trata, queda desterrado del panorama político y, por lo tanto, de manera acentuada y de manera constante, la clase política se preocupa solamente en exacerbar, en exagerar y en atender a aquello que de manera pasional, rápida y superficial moviliza a la ciudadanía. Y para ello hay un grandísimo coste, porque en ese camino está la compartimentación, está la segregación de ciertos aspectos de la sociedad, está la crispación social y cultural, y eso lleva a caminos insanos socialmente y políticamente peligrosos también, como por ejemplo el auge de los nacionalismos. Obviamente la propuesta de Yolanda Díaz no tiene ningún sentido ni tiene cabida en ningún sistema económico, no solamente español, sino
europeo por su inviabilidad, al mismo tiempo que su falta de fundamentos, porque si dotar de 20.000 euros a una persona cuando cumple 18 años garantizara de alguna manera que esa persona se vaya a poder desarrollar en algún tipo de ámbito necesario, en el ámbito laboral, el ámbito personal, el ámbito intelectual, etcétera, etcétera, pues todavía, pero en absoluto. Considero que lo fundamental sería crear las condiciones y el clima político necesario, tributario, laboral, etcétera, etcétera, para que esa persona por sí misma pueda sentirse realizada o se realice, mejor dicho, a la hora de llegar a la edad adulta y sea capaz de conseguir por sus propios medios fructificar sus ambiciones, sus intereses. O por lo menos eso considero. En fin, nada más, espero que os haya parecido interesante el vídeo, compartidlo. Si os ha gustado, dadle me gusta, suscribiros al canal. Salud y libertad colectiva.